copio y compañeros, voy a iniciar con una pregunta que hizo otro de nuestros colaboradores, Roberto Fernández, y él me decía, a ver, si Estados Unidos le compra a un precio irrisorio ciertas cosas para procesarlas allá y Walmart nos la regresa un 20% más caro por los impuestos y nosotros se las compramos que a Walmart, entonces ¿quién está pagando el muro? Bueno, pues de entrada ya Donald Trump dijo el día de hoy, bueno, no lo dijo él, lo dijo su vocero, que la manera como Donald Trump pretende que se pague el muro es aplicando impuestos de un 20% a las importaciones que se hagan de México hacia los Estados Unidos. Es decir, él de entrada le está metiendo una afectación grave ya en términos económicos y comerciales a la relación bilateral que tenemos con este tipo de medidas, ¿sí? Entonces, yo creo que en términos económicos la situación va a ser sumamente complicada y más para nosotros. Hay que recordar que el 85-90% de nuestras relaciones comerciales, nuestras exportaciones son con Estados Unidos y nuestras importaciones igual. Entonces, con esta forma de proteccionismo que quiere instaurar Donald Trump y con estas medidas económicas, sí, yo creo que viene un tiempo difícil para México, pero yo creo que también para Estados Unidos, porque al final, pues esta relación bilateral comercial no es menor de México hacia Estados Unidos y esas barreras y esas acciones de imponer impuestos, lo que ha pasado con las empresas de automóviles que ha amenazado y que les ha castigado, pues esto al final, ahí sí la economía está globalizada y nos va a pegar a nosotros, le va a pegar al mismo Estados Unidos y a otras partes del mundo. Entonces creo que ahí Donald Trump en términos económicos me parece no está visualizando en eso más todavía hasta qué punto puede llegar el problema. El tamaño del problema, sí. Sí, hay una dependencia mutua. A lo mejor en algunos rubros más, en otros menos, pero así. Y también ya aplicó una sanción al limón argentino, que le va a pegar a una región importante de Argentina. Entonces, bueno, pues lo venderemos en otras partes, pero no nos va a hacer que estemos de rodillas. O sea, los argentinos luego con otra cultura, ¿no? Yo creo que es, sí, un momento crítico, pero desde el punto de vista económico. Pero también un momento de ver hacia otros lados. Ahí está lo que iba con O sea, lo que te preguntaba antes, perdón, por los intereses, ¿sí? Entonces, realmente los mexicanos, que mucho de lo que se hace tanto política como económicamente, pues depende precisamente de intereses de ciertos particulares que necesitan de este movimiento económico y político, realmente se pondrán la camiseta y voltearán más hacia México o a otros lares más allá de fronteras que no sea de Estados Unidos, siendo que sus negociaciones primarias están ahí. pues es el momento idóneo, ¿no? Válgase la expresión, aún en esta situación crítica, pues precisamente para poder observar conductas, a ver si hay apátridas o hay traidores, o sea, muchas cosas están en juego. Es esta relación con Estados Unidos, pero también hacia el interior está moviéndose los hilos de un nacionalismo, de un amor por el país, de cosas así como que están fuera del discurso oficial, pero que son un hecho. Yo creo que habrá gente que está dispuesta a lo que sea. Y sabemos que realmente como mexicanos tenemos una capacidad desconocida, pero que sabemos que ahí está, que es latente, para poder salir al frente de este y de otros problemas, ¿no? No, y es que la llegada de Donald Trump rompe paradigmas, lo decíamos antes de entrar al diálogo nuevamente, rompe paradigmas para muchos países, para el mundo, para México no se diga, pero para el propio Estados Unidos. O sea, las actitudes del nuevo presidente, la manera en cómo está manejando al gabinete, la manera como está manejando a la familia dentro de su propio esquema de gobierno, pues la verdad de las cosas es que yo creo que ni los propios estadounidenses lo habían visto desde hace mucho tiempo. Entonces, sí es un impacto para México y para otras partes del mundo las acciones y las posturas que tiene Donald Trump. Yo creo que para el propio Estados Unidos de haber un impacto un tanto negativo, ¿no? Por eso decía yo que está en un proceso de legitimarse Donald Trump, porque sabe que hay un movimiento en contra de diferentes grupos de estadounidenses y de otras etnias
que no están muy de acuerdo con él. Sí. Y esto le va a quitar mucho apoyo para acciones que durante su gobierno vaya a ir tomando. Pero es un cambio de paradigmas y de esquemas la propia llegada de él, ¿no? Sí, puede polarizar ahí al ambiente social ahí al interior de Estados Unidos, precisamente con las diferentes etnias, con las razas. Sí, la Ya ventaja por o ejemplo desventaja. los Sioux ya salió, ¿no? De que con el ducto que viene desde Canadá, que va a atravesar todo Estados Unidos y que lastima propiedades o territorio de estos grupos indios en los Estados Unidos, ya también levantaron la voz. O sea, Claro. yo no creo que se vaya a ir sin tocar graves problemas, incluso hasta personales, por toda esta forma de hacer política, ¿no? Y esa Legitimación. Eso. 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 Pues depende mucho de los países precisamente del resto del mundo, ¿no? Tanto con los que siempre tienen negociaciones, principalmente en México, pues está Japón, está España, está Argentina. Si todos empiezan a hacer coba y darle por su lado, pues eso va a suceder. Pero si también empieza a haber un frente común, pues algo tiene que haber de equilibrio, ¿no? Probablemente Donald Trump sí está visualizando muchas de las consecuencias, sobre todo las de desempleo, pero a lo mejor solamente está viendo que sí, le va a quitar empleo a mucha gente que realmente no votó por él y se lo va a dar, no importa el resultado, a la gente que votó por él, o va a abrir esos nuevos empleos para toda esa gente que se lo prometió. Bueno, en sentido, pero ya echar abajo la ley esta de salud que había impulsado Obama, también, por supuesto, que hiere a muchísima gente, a millones de personas. No, yo está mal, es un hombre que creo que sí está mal de sus Pero en el fondo de su mente, por algo lo hizo y por algo se supone que va a funcionar claro. eso. El problema es poder pensar de esa manera para saber cuál es el siguiente paso. Sí, el asunto es que Donald Trump, dentro de todos los defectos que tiene, a mí me parece que de todas maneras es un hombre pues inteligente, que sabe impactar, Sí, claro. que sabe apretar el botón en donde lo debe de apretar. Y no por nada es el presidente de los Estados Unidos. Digo, algo tuvo que hacer para terminar de candidato republicano cuando había como 20 y todavía llevarse la elección, a pesar de todo lo que se dijo, de todo lo que A se pesar de que ni los sacó. republicanos al principio creían que iba a ser. Creían que iba a ser él. Entonces, es un hombre inteligente, es un hombre empresario, millonario, pues ha hecho sus empresas a lo largo del tiempo. Evadiendo impuestos. Y violando también la ley. Entonces, pero ahí está. Y me parece que en ese sentido, Donald Trump, y yo coincido con Juan Noé, sí es muy inteligente, pero creo que es un hombre muy emocional, de emociones, de que si en un momento determinado algo le molesta, no lo piensa con la cabeza, lo piensa con el corazón o con el estómago, y en ese sentido es donde está lo peligroso de un hombre así, de un líder y de esa magnitud así, que no piense con la cabeza, que todo lo vea en cuestión a veces de revanchismo político. Oye, cuando un presidente le está contestando tweets a una actriz o a un X personaje que lo critica, ¿no? O sea, es un hombre reactivo, es un hombre que no le gusta la crítica, que no le gusta... Intolerante. Es intolerante, ¿no? Y aguas con el trato, su relación con la prensa, ¿no? Ah, sí, para empezar, ahí ya está teniendo O serios sea, problemas. yo creo que ahí los medios en Estados Unidos seguramente sabrán, es una prensa pues quizá la más importante o la más libre, ¿no?, en el mundo. Y lo que ha pasado con la prensa, con los presidentes de los Estados Unidos, pues no es algo que se pueda dejar de lado. Tiene toda una historia, una tradición, que yo creo que aquí han de estar pensando, han de estar viendo de qué manera hacerle frente a este hombre, que es un locuaz, ¿no? Bueno, ya Enrique Krause ya fue el primero, creo que al menos de manera importante en un canal de Televisa, dijo, es un maníaco, autoritario, déspota, todos los calificativos respecto a la personalidad de Trump. Y él incluso se atreve a decirlo, dice, yo no creo que dure los 4 años. Cuando dijo eso se acabó la entrevista ahí con Loret de Mola y a Loret dice, bueno, esto está así como que haciendo ver qué pueda pasar con él. Y a lo mejor ese tipo de actitudes pues a nivel empresarial pues le puede funcionar, porque al final de cuentas si algo sale mal pues lo tapa a billetazos, ¿no? Claro, Pero pues a nivel sí. global
es lo No, mismo. no, y no es lo mismo dirigir una empresa que dirigir un país y que manejar una economía y que tener programas sociales. Es decir, es totalmente diferente. Y si le quiere dar el corte empresarial al gobierno, pues me parece que va a tener serios problemas. Ahora, aquí lo importante es cómo está reaccionando también México, ¿sí? Que yo creo que al final, como dicen, bueno, pues los estadounidenses seguramente tendrán sus broncas, pero ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Hay un sentimiento, decía yo hace unos momentos, ahorita, de que debe haber unidad nacional y de que todos nos tenemos que unir como mexicanos para enfrentar los embates de la era de Trump, ¿no? Pero desafortunadamente, desde hace rato estamos viendo que el gobierno de México, para empezar, que es el que nos tendría que defender y tener una posición como país, pues simple y sencillamente está actuando de manera muy timorata, de manera muy poco reactiva, firmeza hacia un tipo que es presidente de los Estados Unidos que nos ha ofendido, ¿sí? Y no es que nos rasguemos las vestiduras, que ay, es que nos dijo, no, es que nos está ofendiendo con palabras y con acciones, ¿sí? Y resulta que el presidente de México, pues ya apenas ayer salió a decir que pues la verdad es que no íbamos a aceptar lo del muro, etcétera, etcétera, pero todavía en un tono conciliador, en un tono de que pues igual voy o no voy. Y yo hace rato que decía de la inteligencia de Trump que sabe dónde apretar el botón ante la indecisión de Peña Nieto de decir no voy o sí voy a la próxima reunión, dice Donald Trump, pues ni vengas, porque si no aceptas el muro, no vengas, ¿no? Entonces le gana también la partida otra vez a Enrique Peña Nieto, que bien pudo haber elevado sus bonos, pero repito, es una reacción timorata, es una reacción poco eficaz, cuando menos hasta por buscar cierta popularidad con los mexicanos, pues ni eso hacen. Pero eso no debe de sorprendernos. O sea, la clase política en México está en pañales, ¿no? Y lo vemos desde los gobernadores, alcaldes, toda la clase política, Sí. las honrosas excepciones de rigor de siempre. Pero no podemos pedirle algo al presidente Peña Nieto cuando su gabinete no ha sido no ha estado a la altura, ¿no? de las circunstancias realmente del país. Este índice que tiene de rechazo o de no aceptación, pues lo evidencia, ¿no? Y así como vemos que Trump es inteligente, que es atrevido y que tiene también muy poca aceptación en su país, pues aquí también hay que ver con esa misma lupa con que vemos a Trump, a Peña Nieto, y resulta que pues apenas está el agua para el puerco, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hacer un corte promocional nuevamente. Regresamos en un instante a esto que es Caleidoscopio.